Nos enamoramos no de una persona, sino de la ilusión que fabricamos con nuestra propia necesidad. ¿Alguna vez has sentido que estás en una relación donde algo no encaja, pero no puedes señalar exactamente qué? ¿Te ha pasado que te sientes confundido, cuestionándote a ti mismo, mientras ella parece tener todo bajo control con una sonrisa perfecta? ¿Has tenido esa sensación incómoda de estar perdiendo la razón? ¿De que tus emociones son incorrectas, mientras ella mantiene una calma que te desconcierta? Mira, este video no es para culpar a nadie, sino para que reconozcas patrones que tal vez has estado viviendo sin darte cuenta. Hay mujeres que manipulan de formas tan sutiles, tan elegantes, que tú mismo llegas a dudar de tu propia percepción. Y lo más peligroso es que lo hacen con una sonrisa, con caricias, con palabras dulces que envenenan lentamente tu capacidad de ver la realidad. Y si eso ya te hizo pensar por un segundo, entonces deja un me gusta ahora, porque lo que voy a contarte puede literalmente transformar cómo interpretas las señales en tus relaciones. Suscríbete también si no lo has hecho, porque esto apenas comienza. Vamos juntos hasta el fondo de una verdad que duele, pero libera. Nietzsche sabía algo que pocos se atreven a admitir, que detrás de cada máscara hay una voluntad de poder. Y hay mujeres que han perfeccionado el arte de ejercer ese poder sin que parezca que lo están haciendo. No con gritos ni escenas dramáticas, sino con algo mucho más sofisticado, la manipulación invisible. Nietzsche decía que el poder más efectivo es aquel que no se reconoce como poder, y estas mujeres han convertido esa filosofía en su forma de vida. Te controlan mientras te hacen sentir que tienes el control. Te manipulan mientras te convencen de que eres tú quien está tomando las decisiones. Primero está la maestra del victimismo elegante. Esta mujer ha convertido el sufrimiento en un arte refinado. No hace berrinches ni explota, pero siempre hay algo que la aqueja, siempre una herida emocional que necesita tu comprensión absoluta. Su pasado es una colección de traumas perfectamente organizados, cada uno con su momento preciso de aparición en la conversación. Cuando tú necesitas hablar de algo importante, ella recuerda repentinamente cómo la lastimó su ex, cómo la hirió su familia, cómo el mundo ha sido injusto con ella. Cada conversación termina siendo sobre su dolor, sus traumas, sus necesidades no cubiertas. Y tú, noble en tu deseo de protegerla, empiezas a caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra para no lastimarla más. Nietzsche diría que ha convertido su debilidad en su arma más poderosa. Te controla a través de tu propia compasión. No puede atacarte directamente, entonces se convierte en una víctima que necesita tu protección constante. Cada vez que intentas expresar una molestia o poner un límite, ella redirige la conversación hacia su sufrimiento, y tú terminas consolándola, en lugar de resolver lo que te preocupa. No es casualidad, es estrategia. Su fragilidad es su fortaleza, y tu bondad se convierte en tu prisión. Te das cuenta de que nunca puedes ser completamente honesto con ella, porque siempre hay una herida más profunda que la tuya, un dolor más urgente que el tuyo. Y así, poco a poco, tus necesidades se vuelven secundarias, tus emociones menos importantes, tu voz cada vez más silenciosa. Luego aparece la especialista en chantaje emocional refinado. Esta es una artista del control indirecto. Nunca te dice directamente lo que quiere, pero sabe exactamente cómo hacerte sentir culpable si no lo adivinas. Es la mujer que suspira profundamente cuando ve parejas felices, que menciona casualmente lo solo que se siente, que se queja de que otros hombres sí detallan a sus parejas. No te está pidiendo nada, aparentemente. Solo está pintando un cuadro emocional donde tú eres el responsable de los colores grises. Comenta sobre las flores que le regaló el novio de su amiga, sobre la sorpresa romántica que organizó el esposo de su compañera de trabajo, sobre lo considerados que son otros hombres. Y tú, sin que te lo pida directamente, empiezas a sentir que debes hacer algo similar.
Nietzsche lo llamaría resentimiento transformado en arte. Te hace responsable de su felicidad sin asumir la responsabilidad de pedirla directamente. Es el chantaje perfecto porque no puedes acusarla de nada concreto. Ella solo está compartiendo sus sentimientos, aparentemente. Solo está siendo vulnerable contigo. Pero cada suspiro, cada mirada melancólica, cada comentario casual es una gota de culpa que se acumula hasta formar un océano donde tú te ahogas. Y cuando finalmente cedes, cuando haces lo que ella quería, no hay gratitud genuina, solo la sensación de que era tu obligación desde el principio. Porque en su mente, un hombre que realmente la ama, habría adivinado lo que ella necesitaba sin que tuviera que decirlo. Entonces está la maestra de la ambigüedad emocional. Esta mujer ha perfeccionado el arte de tenerte sin comprometerse. Nunca define la relación, nunca aclara sus sentimientos, nunca se compromete del todo, pero tampoco se aleja. Te mantiene en un limbo emocional donde no puedes avanzar ni retroceder. Es cariñosa, pero no exclusiva, íntima, pero no disponible, presente, pero no comprometida. Cuando le preguntas qué somos, te dice que las etiquetas no importan, que lo importante es lo que sienten en el momento. Cuando le hablas del futuro, te dice que prefiere vivir el presente. Cuando actúas como su pareja, te recuerda que nunca han definido nada oficial. Te tiene exactamente donde te quiere, invirtiendo emocionalmente sin garantías, dándolo todo sin recibir claridad. Es la manipulación perfecta porque usa tu esperanza como correa. Nietzsche entendería que ha encontrado la forma de tenerte sin poseerte, de controlarte sin comprometerse. Ella obtiene todos los beneficios de una relación sin ninguna de las responsabilidades. Tu atención, tu tiempo, tu cariño, tu fidelidad, todo mientras ella mantiene sus opciones abiertas. Y cuando otros hombres aparecen en su vida, cuando ella coquetea o desaparece por días, no puedes reclamarle nada porque técnicamente no le debes nada, y ella no te debe nada. Pero tú sientes que le debes todo, y ese desequilibrio es precisamente lo que ella cultiva. Vives en la ansiedad constante de no saber dónde estás parado, de no entender cuál es tu lugar en su vida, y esa incertidumbre te mantiene alerta, disponible, desesperado por su claridad que nunca llega. Y luego está la experta en invalidación sutil, la más peligrosa de todas, porque ataca tu percepción de la realidad. Nunca te dice que estás loco, pero cada vez que expresas una incomodidad, te hace sentir que estás exagerando. Cada vez que señalas algo que te molesta, ella lo minimiza con una sonrisa condescendiente, con una caricia en la mejilla que parece tierna, pero se siente condescendiente. Eres muy sensible, dice con voz dulce. No era mi intención, repite cada vez. Me sorprende que lo tomes así, susurra mientras te mira con ojos que mezclan preocupación fingida con superioridad real. Su tono siempre es calmado, razonable, como si ella fuera la adulta hablando con un niño caprichoso. Te explica tus propias emociones mejor que tú. Te dice lo que realmente quisiste decir cuando hablas. Interpreta tus acciones de maneras que tú nunca consideraste. Poco a poco, tu confianza en tu propia percepción se erosiona como una roca bajo la lluvia constante. Empiezas a dudar de tus instintos, de tus emociones, de tu derecho a sentir lo que sientes. ¿Será que realmente estoy exagerando? ¿Será que soy muy sensible? ¿Será que el problema soy yo? Nietzsche diría que ha logrado lo impensable, hacerte dudar de tu propia realidad. Y cuando un hombre duda de su percepción, se vuelve maleable, controlable, predecible. Empiezas a filtrar tus emociones antes de expresarlas, a cuestionar tus reacciones antes de actuar, a pedirle permiso emocional a ella antes de sentir. Tu mundo interior se convierte en un parlamento donde ella tiene voto de veto sobre todo lo que piensas y sientes. Pero hay otra que Nietzsche habría reconocido inmediatamente, la estratega del doble estándar emocional.
Esta mujer vive en un mundo donde las reglas cambian según le convenga. Ella puede desaparecer por días sin explicaciones, pero si tú tardas en responder un mensaje, se siente abandonada. Puede hablar con otros hombres con total libertad, pero si tú mencionas a una compañera de trabajo, su cara se transforma en un mapa de celos y desconfianza. Sus emociones son siempre válidas, urgentes, prioritarias, mientras que las tuyas son negociables, cuestionables, secundarias. Cuando ella está molesta, el mundo debe detenerse hasta que se sienta mejor. Cuando tú estás molesto, ella encuentra razones por las que no deberías estarlo. Es la arquitecta de una realidad donde existe para ser complacida y tú existes para complacer. Y lo más insidioso es que presenta este desequilibrio como algo natural, como si fuera la forma normal de funcionar en una relación. Nietzsche diría que ha logrado establecer una jerarquía emocional donde ella es la reina y tú eres el súbdito que debe estar agradecido por el privilegio de servirla. Estas mujeres no son malvadas por naturaleza, pero han aprendido que el poder se ejerce mejor desde las sombras, que la manipulación más efectiva es la que no se percibe como tal. Han entendido que la culpa es más poderosa que la fuerza, que la confusión es más efectiva que la confrontación, que hacerte dudar de ti mismo es mejor que luchar contigo directamente. Y tú, en tu deseo de amar y ser amado, te conviertes en el actor perfecto de una obra que ella dirige sin que te des cuenta. Interpretas el papel del hombre comprensivo, del novio paciente, del compañero incondicional, mientras ella dirige desde bambalinas cada escena de tu vida emocional. La tragedia no es que ellas lo hagan, es que tú permitas que lo hagan. Es que hayas confundido amor con servidumbre, comprensión con sumisión, paciencia con conformismo. Porque mientras sigas buscando amor en lugares donde solo hay estrategia, seguirás siendo manipulado por mujeres que no aman, calculan. Mientras sigas creyendo que amar significa desaparecer, seguirás atrayendo a mujeres que necesitan que desaparezcas para sentirse poderosas. Nietzsche decía que el primer paso hacia la libertad es reconocer las cadenas. Y ahora que las has visto, ahora que puedes nombrar lo que te ha estado lastimando en silencio, ¿qué vas a hacer con esa lucidez? ¿Seguirás danzando al ritmo de su música o compondrás tu propia canción? ¿Continuarás viviendo en la versión de la realidad que ella diseñó para ti o te atreverás a construir tu propia verdad? La verdadera fortaleza no está en resistir la manipulación, está en no necesitar validación de quien no sabe valorarte sin controlarte. Está en elegir la soledad sana antes que la compañía tóxica. Está en entender que es mejor estar solo y completo que acompañado y fragmentado. Y si este mensaje tocó algo profundo en ti, si reconociste a alguien en estas palabras o te reconociste a ti mismo, comparte este video con alguien que pueda necesitar escucharlo. A veces la salvación llega en forma de claridad, y esa claridad puede llegar a través de tu gesto simple de compartir una verdad incómoda pero liberadora. ¿Has reconocido alguno de estos patrones en tu vida? ¿Hay algo que quieras añadir desde tu experiencia? Cuéntame en los comentarios cómo has estado navegando estas aguas emocionales, porque tu experiencia podría iluminar el camino de alguien más que está perdido en la misma oscuridad que tú ya comenzaste a abandonar.